vamos a leer lo que dice aquí en Lucas capítulo 5 del 1 hasta el 11. Dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores habiendo descendido, no veo, ya los años me están alcanzando, no soy tan joven como ustedes acá, dice aquí: y viendo a los pescadores habían descendido de ellas, lavaban sus redes, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Vamos a parar aquí y vamos a orar y luego seguimos con la historia. Señor amado, Dios del cielo, Dios todopoderoso, te damos gracias por este lindo tiempo, este privilegio de unirnos como un solo pueblo, como una sola familia en Cristo, para adorarte, para darte gracias, para recordar todas tus bondades que hemos vivido hasta ahora, pero también para mirar hacia adelante, ver la necesidad y ver cómo nuestra vida es útil para ti, pues tú nos has salvado y nos has llamado para buenas obras, dice tu palabra, por tu gracia, por la fe, para buenas obras que has preparado antes de la fundación del mundo. Señor, te pedimos que tú puedas hablarnos en nuestras mentes, en nuestros corazones, con tu Espíritu Santo, a través de tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Entonces Jesús, vemos en esta historia que Él está enseñando. La gente se le había amontonado, quería escuchar las enseñanzas del Maestro. Y si leemos otros pasajes paralelos, Él ya había conocido a algunos de esos pescadores que estaban justamente remendando sus redes. Y lo cierto es que Él se acerca al lago y el Señor Jesús aprovecha la oportunidad para subirse a la barca de Simón Pedro, y desde esa barca le dice: empújala un poco, nada más, para que él pueda proyectar su voz y dar las enseñanzas. Y mientras él enseñaba, no solo Simón Pedro, que estaba ahí en la barca, sino también otras barcas cercanas con sus compañeros escuchaban las enseñanzas de Jesús. El texto bíblico no nos dice exactamente qué es lo que estaba enseñando Jesús en ese momento, pero lo cierto es que al terminar esas enseñanzas, versículo 4 nos dice: cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga, o mejor dicho, rema, ¿verdad? Métete más mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran sus compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Quiero compartir con ustedes 3 principios que encontramos aquí en esta historia y este intercambio de palabras entre nuestro Señor Jesucristo y este hombre pescador llamado Simón. 3 principios que podemos nosotros aplicarlo a nuestras vidas también. En primer lugar,
antes de ver esto, vemos y leemos las palabras del Señor, que le dice directamente a Simón: boga mar adentro. Yo no sé usted, pero a nosotros personalmente, a mi familia, y me refiero a mi esposa, a mí, y algo más específicamente a mi persona, el Señor de vez en cuando me ha llamado la atención y me ha dicho: boga mar adentro, vete más adentro, echa tu red para pescar. El primer principio que encontramos en este pasaje es el principio de la fe. Versículo 5, encontramos la respuesta de Simón, cuando le dice: maestro. Y Simón Pedro no solo reconocía que el Señor era maestro porque había estado enseñando en ese momento, sino que ya lo habían escuchado antes. Ya Juan el Bautista había dado testimonio de aquel Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Algunos de los que llegaron a ser apóstoles del Señor habían escuchado las palabras de Juan el Bautista, habían seguido a Jesús, se habían unido a la multitud y ahora estaban escuchando las enseñanzas del Maestro, verdaderamente. Entonces Simón dice: maestro, toda la noche hemos estado trabajando. Maestro, tú enseñas la ley de Moisés. Maestro, tú sabes las escrituras. Maestro, tienes palabras muy buenas que nos enseñas, pero no sabes nada de pesca. No sabes las experiencias que nosotros hemos tenido. Desde niños hemos estado en esta práctica, en este negocio de la pesca. Es más, este trabajo es nuestro sustento. Si no pescamos, no comemos. No podemos proveer para nuestras familias. Maestro, ¿no sabías tú que hemos estado toda la noche trabajando? Hemos sudado, hemos lanzado las redes, hemos tratado, nos hemos desvelado. Y aquí viene el principio de la fe: mas en tu palabra echaré la red. Y usando esta historia un poquito como una ilustración o una analogía para nuestras vidas también, no hacemos mal en considerar eso. Podríamos pensar que la barca es nuestra fuente de sustento. Los peces, como lo vamos a ver más adelante, el Señor les va a decir esto, representan a las almas de los hombres que necesitan escuchar el Evangelio. Y la red es la manera en cómo nosotros pescamos o traemos estas almas a conocer el Evangelio de salvación. Este hombre pescador, cansado, desvelado, y los que saben la historia de este tal Simón van a recordar que no era un hombre introvertido, era un hombre bastante extrovertido, de fácil palabras, daba respuestas rápidas y le dice al Señor: Señor, nosotros ya hemos estado trabajando toda la noche, estamos cansados,
no hemos pescado nada, mas en tu palabra echaré la red. Voy a tener fe, a ver qué es esto que tú estás diciendo. Es más, tal vez Simón quiere comprobarle a Jesús que Jesús no sabe lo que está hablando. Te voy a comprobar, maestro, que no hay peces. ¿Dónde estarán los peces? Se han ido, han nadado al otro lado del mar, del lago de Galilea. Y dice el versículo 6, y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces. Y el segundo principio que encontramos aquí es el principio de la obediencia. Hermanos, en primer lugar es importante que nosotros tengamos fe en la palabra de Dios. Algunos tal vez están acercando a Jesús como que Él es un simple maestro que no sabe de lo que está hablando. Algunos han estado escuchando la palabra de Dios y mientras escuchan la palabra de Dios, sus mentes vagan en otros pensamientos, en otras ideas, en otros planes. Mientras se escuchan los informes misioneros, mientras se ora por las personas que están llevando el evangelio a lugares diversos de todo el mundo. No lo sé, es posible que algunos aquí estén sentados, presentes en cuerpo, ausentes en sus pensamientos. Pero es importante que nosotros tengamos fe en la palabra de Dios. Porque Jesús es Dios y Él lo va a comprobar en un momento. Se lo comprobó a Simón. Tal vez se lo ha comprobado a algunos de ustedes. Pero yo no sé si a todos ustedes han experimentado que Jesús es Dios. Y que sí se puede confiar en su palabra, se puede tener fe en su palabra. El libro de Hebreos capítulo 11 nos va a decir, nos va a animar a nosotros los creyentes que sin fe es imposible agradar a Dios. Que es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Es necesario tener fe en la palabra de Dios. Pero la fe también requiere obediencia. Y eso es lo que vemos ahí en el versículo 6. Y habiéndolo hecho, tal vez con ganas o sin ganas. Más parece que Simón no tiene muchas ganas. Más parece que Simón está más cansado, más apurado por remendar esas redes, por guardar todo, por irse a casa y decir a su familia, no hubo nada, no pude, no hay nada, que por obedecer a Jesús. Pero él lo hizo, dice aquí la palabra del Señor, y habiéndolo hecho. O sea, ya avanzaron hacia donde Jesús les había apuntado, ¿no? Boga mar adentro, le dijo el Señor. Señor, no hay nada, pero en tu palabra voy a echar la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces. Y dice la escritura aquí en el versículo 6, y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca, para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Y este es el tercer principio que podemos encontrar aquí en esta historia. El principio de la cooperación. El principio de la cooperación y la ayuda mutua. Personalmente estoy muy animado, muy emocionado de todo lo que ustedes están dando testimonio desde la semana pasada.
nosotros hemos estado visitando a mis padres. Mi papá está pastoreando en Chorrillos, la iglesia bíblica bautista en el barrio de Tupac, y hemos pasado un bonito tiempo con ellos, pero justo ellos no han tenido culto el domingo pasado ni este domingo en las noches. Le pregunto a Pastor Giorgio si ustedes iban a tener algo, y qué bonito fue llegar y verles en su nuevo local, escuchar lo que Dios está haciendo a través del aporte de ustedes, no solo de la fe en que Dios tiene algo para la iglesia bautista de fe, pero se ve que ustedes han puesto en práctica esa fe y han cooperado los unos con los otros, pero no solo hacia adentro, también hacia afuera, porque escuchamos de los misioneros, escuchamos del avance de la obra del Señor. Y hermanos, esto es algo muy importante que quiero animarles y quiero desafiarles para este año 2023. Si vamos a ver a nuestro Señor Jesucristo obrando, si vamos a ver los milagros del Señor, si vamos a ver las almas viniendo al conocimiento de la verdad, necesitamos tener fe, necesitamos ser obedientes, pero también necesitamos trabajar en cooperación. Y lo que ustedes están haciendo con el apoyo a la radio, con el apoyo a los misioneros, es poner en práctica ese principio de la cooperación. Y lo interesante de esta historia es que las redes se rompían y Simón y sus compañeros llenaron su barca, llenaron otra barca, y yo veo aquí que había suficiente peces para todos. No había razón por la cual ser mezquinos. Había suficiente para todos. Yo le estaba comentando al pastor Giorgio que a partir de este mes, enero 2023, no sé cuántos han escuchado de la misión suiza en el Perú, que por cierto su oficina está bastante cerca acá de ustedes, la oficina en Lima, pero la oficina central está en Pucallpa. Y ya van a ser 2 años que nosotros estamos viviendo cerca a la base de la misión suiza, y hace 3 años, desde el 2019, el Señor nos ha permitido dar clases bíblicas a hermanos nativos. Este año, desde marzo hasta julio, tuve el gozo de enseñar a 7 pastores nativos que venían de 5 diferentes etnias, todos ya pastores graduados del Instituto Bíblico de la Misión Suiza. Y cuando yo le comenté esto a un amigo, le dije: mira, la Misión Suiza me está invitando a estar en la dirección. Y este amigo me dice: ¿y para qué pues existe la Misión Suiza? O el IDIENA, me dice, el IDIENA. ¿Para qué existe el IDIENA, que es el instituto? ¿Qué pues hacen? Y me puse a pensar en esa pregunta que él hizo, y la respuesta fue bastante evidente. Mira, el trabajo del IDIENA es un trabajo de entrenar solamente a hermanos nativos. No se dan clases a hermanos mestizos. Ningún joven, señorita, ningún hombre, mujer de Pucallpa que no se identifica como una etnia puede estudiar allí. Yo le digo: ¿sabes qué, hermano? El día que la misión suiza el día que el IDIENA cierre sus puertas a los prospectos estudiantes, hay una cola de un sinnúmero de grupos carismáticos, liberales, sectas, que están esperando entrar a las comunidades donde ya hay iglesias cristianas. Hay un prestigio, en un sentido, hay un reconocimiento por parte del pueblo indígena
hacia la sana doctrina que se enseña en el instituto. Y una de las tareas va a ser eso, va a ser resguardar la enseñanza de la sana doctrina. Pueblo tras pueblo tras pueblo que visitamos en la ribera del río Ucayali, encontramos preocupación de parte de los hermanos y líderes indígenas. Y nos dicen: pastor, ayúdanos, enséñanos la doctrina del Espíritu Santo. Enséñanos clases de familia. Enséñanos lo que la Biblia habla acerca del liderazgo. Una de las cosas a considerar es que la mayoría de estos pueblos no tienen la Biblia traducida en su idioma. Y a mi mente viene ese pasaje ahí en Hechos capítulo 2 versículo 11 que dice: les escuchamos hablar en nuestras lenguas las maravillas de nuestro Dios. Para muchos de estos hermanos indígenas que escuchan el Evangelio, ellos no comprenden el concepto de gracia, justificación. Les tuve que enseñar una clase de mayordomía. Y la clase, la separata, se llamaba mayordomía cristiana. Pero mis alumnos me dicen: no sabemos, no entendemos esa palabra mayordomía. Ustedes sí entienden, ¿verdad? Nosotros que hemos estudiado en la escuela pública, en escuelas privadas, hablando español toda nuestra vida, podemos entender muchos de estos conceptos. Cuando les estaba tratando de explicar 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y les estaba explicando ese versículo y les digo: mira, esto habla de una transformación, de una nueva vida, de una metamorfosis. Fue una de mis primeras clases hace un tiempo atrás. ¿Saben qué es una metamorfosis? Y el concepto les pasa por arriba. ¿Han visto las ranas? Les digo a ellos. Sí, conocemos las ranas. ¿Saben de dónde vienen las ranas? Sí, del agua, me dicen. No, pero ellos nacen de unos renacuajos, ¿verdad? Salen de unos renacuajos que salen de unos huevos. No. Esos son peces, nosotros no los comemos. Fue muy difícil explicar esta idea porque en la cosmovisión indígena muchos de estos conceptos no existen. Es como en el grupo de los machiguengas y los ashénicas, y hay dos nombres parecidos, ashánica y ashénica. El arco iris es símbolo de peligro o de maldición. Y cuando llueve y sale el arco iris, muchos de estos padres le dicen a sus hijos: escóndanse, no miren, no apunten, te vas a enfermar. Y es una cosmovisión en la que ellos viven conectados completamente con un mundo espiritual, y un mundo espiritual de maldad. Y cuando el Evangelio llega y cuando les presentamos la palabra de Dios, como no está traducida al idioma de cada uno de ellos, solamente algunos libros o tal vez partes del Nuevo Testamento, somos forzados a enseñarles en español. Pero muchos de ellos, el español no es su primera lengua, es su segunda lengua. Y les cuesta comprender estos principios o estas enseñanzas o estos conceptos. Pero hermanos, lo que les quiero decir es que este llamado del Señor de bogar mar adentro, de ir mar adentro, este llamado que Jesús le hace a Pedro, a Simón, y le dice: mira, ¿tú te crees el que sabe cómo hacer este trabajo? ¿Tú te crees el que tiene la gran experiencia en la pesca? ¿Tú te crees que has hecho suficiente pescando toda la noche? Yo te voy a decir quién soy yo. Ve mar adentro. Y creo que la invitación para la iglesia de hoy también es lo mismo. Hermanos,
muchos nos hemos acomodado, nos hemos encasillado en donde estamos, ¿verdad? Pero el Señor nos está llamando y nos está diciendo: boga mar adentro y echa tu red para pescar. Terminemos este pasaje y dice aquí, versículo 8: viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor. Ya su lenguaje cambió, ya no es solo maestro. Maestro, tú eres un sabelotodo, seguro. Maestro, tú enseñas lindas historias. Maestro, tú cuentas cosas. No, ahora Simón Pedro está de rodillas y le dice: Señor, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no tengas miedo, qué lindo nuestro Señor, no temas. Desde ahora serás pescador de hombres. Mateo 4:19 dice: venid en pos de mí, sígueme y te haré pescador de hombres. Lo que Jesús estaba haciendo es demostrando su deidad y demostrando que Él tiene cuidado de aquellos que le obedecen, de aquellos que tienen fe en Él, de aquellos que le obedecen, de aquellos que confían. La pesca era el sustento de estos hombres. Pero cuando llegaron a la orilla, dice, cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Algunas personas han estado en las iglesias, y creo que no es el caso de ustedes, porque ustedes están dando testimonio de que tienen un corazón por las almas. Las misiones se trata de personas. Hacer la obra de Dios, la obra misionera, hacer el evangelismo, predicar la palabra desde aquí, desde la radio, en la esquina, compartir tu testimonio con tu vecino, con tu familiar, con tu compañero de trabajo. Eso significa que tú tienes un amor a las almas, un amor a esa persona, el amor que Jesús tiene. Jesús les dice a ellos: ustedes están tan enfocados en proveer para sus familias, están tan enfocados en cumplir su trabajo, están tan distraídos pensando que no saben cómo hacer, saben todas estas cosas. Jesús le dice: no, mi interés es que tú seas un pescador de hombres. Sígueme. Y la pregunta para nosotros es: ¿estamos dispuestos a dejarlo todo y seguir al Señor? ¿O solo nos vamos a quedar en la barca escuchando al maestro? A un maestro. Él es Dios y Él tiene poder para suplir nuestras necesidades. Pero debemos tener fe, obediencia y cooperar unos con otros, porque hay suficientes peces, suficientes almas para cada barca.